Buenos días, estimados hermanos y amigos. Quiero agradecerte porque hasta este momento nos has acompañado en el estudio de la epístola a los Hebreos. Eh, Estamos ahora en la sección del capítulo 5 hasta el capítulo 10, versículo 39, donde el autor va a dar sus argumentos del por qué Jesucristo es un sacerdote mayor que el sacerdote Aarón, el sumo sacerdote. Así que esperamos que te puedas quedar con nosotros. Agradecemos a Dios porque nos has acompañado hasta ahora y estamos confiando y orando para que la palabra esté siendo de bendición para tu vida. Así que no te vayas, quédate con nosotros. En unos minutos comenzamos. Dios te bendiga. Capítulo 6. Y es un gusto verlo el día de hoy. Dice el salmista que cuán hermoso cuando el pueblo de Dios se une para adorar en nombre del Señor Jesucristo. Así que vamos a adorarle esta vez por medio del estudio de su palabra y que sea Él hablando en nuestras vidas. Vamos a leer del versículo 9 hasta el versículo 12. Puede indicar con un amén cuando lo haya localizado. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos, sirviéndole aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de aquellos por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Puede tomar asiento. Una de las peores tragedias de la humanidad no es la pobreza, no es las guerras, sino es rechazar al Señor Jesucristo.
Y otra de la segunda peor tragedia es ser expuesto a la palabra de Dios, escuchar las verdades de Dios, conocerlas o entenderlas intelectualmente, pero sin embargo seguir rechazando a Jesucristo como Salvador. Y ese creo que es uno de los peligros que está hablando el autor a los oyentes en esta epístola. Les está presentando las horribles consecuencias de rechazar a Jesús cuando se les es predicado una y otra vez. Y cuando alguna persona aparentemente da evidencia de que se ha arrepentido, pero la realidad es que no tiene una fe salvífica y en su vida no hay frutos de arrepentimiento, pero en algún momento de su vida decide simplemente dar la vuelta y alejarse de Jesús. Eso es lo que el autor nos ha presentado hasta este momento. Toda una congregación de judíos que habían recibido la predicación por medio de los apóstoles, por medio de los profetas. Algunos se habían convertido al cristianismo verdaderamente, rompieron con el judaísmo, algo que no fue fácil para ellos, porque fueron excomulgados, fueron rechazados, fueron expulsados por sus familias, por la cultura, por la comunidad. Para ellos tenía un alto costo seguir a Cristo. La presión era grande, era intensa. En este libro, el autor repetidamente les dice: mire, dejen todo. No necesitan aferrarse a los patrones del Antiguo Testamento. Sigan a Jesucristo y en Él encontrarán la verdad de la vida. Él es mejor que los sacrificios del antiguo pacto. Él es mejor que los sacerdotes. Él es el sumo sacerdote. No hay otro sacerdote como Él. Él es mejor que los profetas. Él les dice una y otra vez: en Cristo ustedes están completos. Ese es el punto que está tratando el autor de Hebreos. Y es lo mismo que el apóstol Pablo dijo en Colosenses 2:10: en Cristo estamos completos. Pero durante su enseñanza, él presenta serias advertencias. Ya hemos mirado dos de ellas. En el capítulo 2, versículo 1 al 4. En el capítulo 3, capítulo 4, versículo hasta el versículo 13. Y ahora estamos en la tercera advertencia, que va desde el capítulo 5, 11, hasta el capítulo 6, versículo 12. Está dentro del episodio de Jesús. Está hablando sobre la supremacía de Cristo como el sumo sacerdote. Entonces el apóstol, el autor quería hablar más sobre el tema sobre la superioridad de Cristo, pero dijo: tengo que detenerme aquí porque hay un problema. No tienen la capacidad para entender lo que estoy diciendo. En el versículo 4 a 8 que estudiamos la semana pasada, miramos el corazón de esta advertencia. Él dice: porque es imposible que aquellos, dijimos que está hablando en tercera persona, aquellos que fueron iluminados, y dijimos que no era salvación, aquellos que gustaron el don celestial, que fueron partícipes del Espíritu Santo o de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, gustaron la buena palabra, gustaron o vieron sobre los poderes venideros del siglo venidero. Dice: si recayeron, es imposible renovarlos de nuevo para arrepentimiento. Ya no hay nada que se pueda hacer, porque si rechazaron a Jesucristo, no hay otra esperanza de salvación. Dijimos o hablamos de que crucificaron a Cristo, ¿no? O volver a crucificar a Cristo, que hacía referencia a que se alinearon con aquellos que crucificaron a Jesucristo. Aquellos que condenaron al Mesías, que lo rechazaron y que pedían que fuera condenado. Cuando llegamos ahora al versículo 9, también dijimos que en el versículo 7 y 8,
él presentó una ilustración. Y su ilustración presentaba dos tierras que recibían la misma lluvia, ¿no?, que era la palabra de Dios, pero que una producía buen fruto y la otra producía espinos y abrojos. Y a consecuencia eran echados al fuego y eran quemados. Ahora, ¿qué hace el autor a partir del versículo 9? Nos va a presentar un ejemplo. Es algo que vemos siempre en la Escritura. Por ejemplo, el apóstol Pablo lo hacía con frecuencia. Predicaba, proclamaba la verdad, las doctrinas, y luego presentaba un ejemplo. A Timoteo, por ejemplo, le dijo, Timoteo, no dejes que nadie te menosprecie en tu juventud. En lugar de ello, tú, Timoteo, sé ejemplo a todos los creyentes en todas las cosas. Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo va a hacer a través del autor aquí en este pasaje. A los que todavía no creen, aquellos que son duros de corazón, que están en medio de la congregación, les dice, déjenme presentarles a ustedes los verdaderos creyentes para que sigan el ejemplo de esos creyentes. Ahora, note algo, en el versículo 9, el cambio de tono del autor. Mire que parece ser que él los conoce, que ha recibido algunos reportes sobre ellos. Posiblemente dicen algunos que quizás haya predicado en esta congregación. Porque mire cómo les dice, versículo 9, pero en cuanto a vosotros, o sea, él cambia ahora su forma de hablar. O sea, ahora va a pasar a hablar a aquellos que realmente ya han creído. O sea, hay una clara diferencia, una diferencia clara entre los apóstatas, los que se alejan de Cristo, y los que realmente han creído. Aquí le dice, pero en cuanto a vosotros. Ahora, note que el versículo 11 del capítulo 5, él había enfatizado a lo que nosotros hemos llamado los simpatizantes o los profesantes que están dentro de la congregación de la iglesia local. Pero ahora parece ser que va a hablar a los verdaderos creyentes. Ya no habla más a los incrédulos, sino a los verdaderos creyentes. Aquí miramos la diferencia entre el trigo y la cizaña. Y lo he dicho en muchas ocasiones, no todo el que está en una iglesia cristiana sentado escuchando a un pastor predicar es cristiano, ni es salvo. Vamos a encontrar unos que son trigo, que están dando fruto, y encontramos unos que son cizaña. ¿Se parece al cristiano? Sí. ¿Canta? Sí. ¿Lee la Biblia? Sí. ¿Sabe decir amén? Sí. Pero es cizaña, no da fruto. Y estos versículos nos dan una prueba definitiva que aquellos estaban en peligro de apostatar, no porque eran cristianos, sino de apostatar. Mire, al final del versículo 8, es interesante, yo creo que usted mire algo, porque en el versículo 8 al final los identifica a estos como aquellos que producen espinas y que serán ¿qué? Rechazados, maldecidos y serán quemados. Pero mire cómo comienza el versículo 9. Pero vosotros, amados. O sea, con ustedes no es así. Porque mire lo que dice. Estamos persuadidos de cosas mejores. ¿Qué cosas? Dice cosas mejores que pertenecen a la salvación. Ustedes no son como los que ya se alejaron, ni de los que se van a alejar. No son como ellos. Nosotros no somos de los que rechazamos a Cristo. Es más, en el capítulo 10, versículo 39, más adelante, a mí me encanta este versículo, porque dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos. No, nosotros no retrocedemos. Nosotros somos de los que
permanecemos por la fe para la preservación del alma. Está haciendo una clara distinción entre los unos y los otros. Ambos grupos están recibiendo la misma presión. Los tanto cristianos como no cristianos somos presionados por el mundo. Pero un grupo retrocedió para perdición, para el infierno. Y el otro grupo creyó y permaneció, dice el pasaje, para preservación de su alma. Así que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino los que mantenemos firmes. Así que aquí tenemos estos dos grupos. Y lo vemos a lo largo del libro de la epístola de Hebreos y aún dentro de la Escritura. Añado algo más. Sé que ahora está hablando a cristianos en sí, porque el mismo pasaje nos presenta tres evidencias de ellos: la fe, la esperanza y el amor. Características de los verdaderos creyentes. Pastor, ¿dónde están? Bueno, en el versículo 10, en la mitad usted encuentra el amor. En el versículo 11, al final, usted encuentra la esperanza. Y en el versículo 12 también al final, casi al final, usted encuentra la fe. Eran cristianos. De los versículos 4 al 8 se refirió a aquellos que habían apostatado y aquellos que van a apostatar, que están dentro de la iglesia, no eran salvos. Ahora habla a los que sí son salvos. Ahora note algo interesante. Dice, pero en cuanto a vosotros, y mire cómo los identifica: oh amados. Se dirige a ellos como amados. Dicen los estudiosos que el término original es agapetos, de donde se deriva ágape, el amor ágape. Y este agapetos, este verbo en el Nuevo Testamento es utilizado únicamente, escúcheme por favor, únicamente a creyentes. Aparece 60 veces según los estudiosos en el Nuevo Testamento. 9 de ellas se refiere a Cristo como el Hijo amado, y el resto se usa para referirse a los creyentes, a los verdaderos, a los amados. Vamos a mirar un ejemplo. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 12, versículo 19, para referirse a la iglesia de Roma, lo dijo de la siguiente manera: no os venguéis vosotros, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El teólogo Arthur Pink hace una declaración muy interesante sobre ello. Dice, no puedo amar realmente a un hermano con este amor pleno y rico, a menos que tenga una convicción bien fundada de que él es un hermano. No puedo hablar a alguien, dice él, con este tipo de amor, ese agapatos o agapeo, a menos que yo no tenga la convicción fundamentada de que realmente es mi hermano. Nosotros nos hemos acostumbrado a decirle hermano a todo el que está en la iglesia. Y yo les he contado siempre la ilustración que al menos mi hijo, cuando estaba más pequeño, íbamos al restaurante, al mesero le decía hermano. Pues estaba acostumbrado a que todos le decíamos hermano, pues entonces aprendió que todos son hermanos. No, no todos son hermanos. Ahora mire lo que dice el autor. Sigue diciendo, amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Mire la palabra persuadido. Literalmente en el original está en tiempo tiempo perfecto, que está indicando que el autor ha llegado a una firme convicción de que hay una fe verdadera a los que él va a hablar en ese momento. Él estaba convencido.
Él había examinado sus vidas, examinado la situación, sus reacciones, y él llegó a la convicción de que eran verdaderos creyentes en la fe. A los que le iba a hablar en ese momento, versículo 9, a los del 7 y el 8 no, los versículo 4 no, sino los que iba a hablar en ese momento. ¿Cuál era la evidencia? Ya la mencioné: la fe, la esperanza y el amor. Y dice que de ellos, dice, para ustedes vendrán cosas mejores. O sea, para el que está verdaderamente en la fe, vienen cosas mejores. Para el que todavía no ha creído, versículo 8, viene maldición y serán quemados por la eternidad. En lugar de maldición, experimentarán la bendición de Dios. En lugar de ser quemados, experimentarán el reposo eterno de Dios. Esas son las cosas mejores. Esas son las cosas que pertenecen a la salvación. Y esta palabra aquí, salvación, que dice aquí que pertenece a la salvación, es una palabra también tremenda. 50 veces, según los estudiosos, aparece en el Nuevo Testamento y sus derivados. Y esa salvación habla de nuestra liberación del peligro. Habla de la muerte, de la liberación de la muerte. Habla de la liberación de la condenación eterna. Habla de la liberación del poder de Satanás sobre nosotros. Es que no hay cuento de que es que no le abra puerta a Satanás. No. Si es que yo estoy en Jesucristo, yo he sido libre del poder de Satanás. Él no tiene autoridad sobre mi vida, ni me puede tocar a la hora que se le dé la soberana voluntad. Si lo quiere hacer, tiene que pedir la autorización de Dios. Y si Dios le da la autorización, es para un propósito en mi vida. Satanás no anda por libre ahí haciendo lo que él quiere. Él está sometido a la autoridad soberana de Dios. Cosas que acompañan la salvación. ¿Cuáles son esas cosas que acompañan la salvación? Es la pregunta que tenemos que hacer. Yo diría que es todo lo que dice el versículo 10 hasta el versículo 12. Aunque él ahí iba a hacer un énfasis interesante. Él lo que le está diciendo es que las cosas que vienen de la salvación es que no te quedas en la infancia, sino que maduras. No te quedas tomando leche, sino que ya comes comida sólida. No te arrepientes de las obras muertas, como hablamos en su momento, sino que tu arrepentimiento es hacia Dios para vida. No tienes fe en Dios, sino que tu fe es en Jesucristo como Dios. No te quedas en las ceremonias externas del Antiguo Testamento, sino que pasas a la regeneración, a esa transformación interna que Dios produce. No te identificas con los sacrificios repetitivos que hacía el sumo sacerdote, sino que te unes a Cristo en su sacrificio perfecto. No solo eres iluminado por la verdad, sino que tú crees y vives por esa verdad. No solo pruebas un poquitico de la salvación, sino que te deleitas en la salvación, asimila la salvación como parte de tu vida. No solo participas de lo que el Espíritu Santo está haciendo en la congregación, sino que tienes el Espíritu Santo morando y viviendo en tu vida, controlando tu vida. No solo gustas de la palabra de Dios, oh qué bonita la palabra, sino que tomas esa palabra y la comes, la haces parte de tu vida, vives por lo que dice la palabra. No solo experimentas o estás buscando un milagro, sino que tu vida es un milagro, porque fuiste pasado de la muerte a la vida y ahora vives en novedad de vida. Esas son las cosas que acompañan la salvación. No es simplemente cantar y decir yo soy cristiano, porque cualquiera puede decir que es cristiano. Cualquiera puede ir a una congregación y sentarse. Cualquiera puede hacer muchas cosas que hacemos los cristianos. Pero es que la palabra controla y dirige su vida. Y mire la última frase del versículo 9. Aunque hablamos así. Creo que esta frase es como una muestra de compasión del autor.
Porque es como si le dijera, mira, yo sé que el cristiano que quizás ha estado leyendo el versículo 8, probablemente el verdadero cristiano estaba un poco bastante confundido o triste, o ¿cómo sería la palabra? O quizás algunos estarían haciendo la misma pregunta que hicieron los apóstoles. ¿Será que me está hablando a mí? Quizás ellos decían, pero es que el autor, pero ¿por qué nos habla así? Por eso les dice, amados, estamos persuadidos de cosas mejores acerca de ustedes, o sea, los salvos, aunque estoy hablando de esa manera con dureza. En otras palabras, a los cristianos les está diciendo, mire, no tomen las palabras de apóstatas como si estuviera hablando directamente de ustedes. La advertencia es para ellos, pero los pongo en esta carta para que todos ustedes escuchen también lo que estoy diciendo. O sea, no lo tomen, la versión moderna sería, no piense que le estoy tirando piedras a ustedes. O otra forma de decirlo es, no lo tome personal. Si tú estás salvo, si estás firme en Jesucristo, no lo tomes personal. Pero tengo que hablar así, dice el autor, porque es necesario que todos lo escuchen de esa manera. Me recuerda Mateo capítulo 13, cuando el Señor habló del trigo y la cizaña. Y le dijo a ellos, no, pues si quiere arrancamos la cizaña. Y ellos dijeron, un momento, tranquilo. Dijo, no. Tienen que crecer juntos. Y dice él, yo me encargaré de separarlos. ¿Cuándo? Cuando llegue por segunda vez. Yo me voy a encargarlo. Así que de la misma manera, en la iglesia local, en la iglesia bautista del Calvario, aquí hay trigo y aquí hay cizaña. Y no nos vamos a engañar. Aquí tenemos trigo, verdadera gente que salva, que está dando evidencia de su salvación día tras día, año tras año, pero también tenemos cizaña, que cada día da más y más evidencia de que es cizaña, pero está allí. No lo vamos a correr porque no es nuestra responsabilidad, pero Dios se encargará. Solo Dios sabrá quiénes son. Yo no sé quiénes son, Él lo sabe. Y escúcheme con atención. Cada vez, al menos en lo personal, que predico la palabra de Dios, muchas veces lo hago con dureza y digo todos, pero no significa de que aplique a todos. Es que todos no oran. Hombre, yo tengo que ser honesto de que aquí algunos sí oran, no todos, pero tengo que decir todos. No lo tome personal. ¿Se entiende el concepto? Eso es lo que está haciendo el autor aquí. Lo está presentando de esa manera y luego le dice, aunque estoy hablando con dureza, entiéndalo, ustedes son amados, ustedes son diferentes. Miren lo que dice el versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, así habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces él le dice, estamos convencidos de cosas mejores. Y una de ellas es que Jesús jamás es injusto. Yo escucho a veces a la gente cuando se habla de ciertos temas, oh, es que Dios es injusto. No, perdóneme, Dios no es injusto. Él no es injusto, porque Él no puede ser injusto, porque su carácter le impide ser injusto. Y dice, Él no puede olvidar lo que los cristianos verdaderamente han producido, su amor, dice. Entonces Dios no es injusto. La Biblia lo llama el justo de Israel. Y el autor está diciendo a sus hermanos, está convencido que ese atributo divino de Dios, de su justicia, es parte de la bendición que estos verdaderos creyentes estaban experimentando y que todo aquel que se arrepintiera iba a experimentar. Dios ha hecho algo maravilloso, hizo en esas personas y en nosotros los había salvado
les había dado una vida espiritual, les había concedido una fe para que creyeran en el Hijo de Dios, les había dado un nuevo corazón. Pablo describe todo esto en Efesios diciendo que somos hechura suya, que somos su poema, que fuimos creados especialmente por Él para amarle. Y note lo que dice el pasaje: Dios es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dios siempre conoce a sus fieles, a su remanente. Si eres creyente, no te dejará. Aunque el pastor, el liderazgo, la gente se haya olvidado de tus obras, Él dice aquí, Dios no se olvidará de ellas. Ahora, aclarando, porque alguno estará pensando, pastor, ¿y entonces esto quiere decir que soy salvo por obras? ¿Cuál es la respuesta? De ninguna manera. No somos salvos por obras. La salvación es por gracia a través del medio de la fe. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. Es decir, Dios me está dando algo a mí que yo no merecía. Eso es gracia. Santiago, por ejemplo, hablando de este tema, dice que vuestra fe sin obras es muerta. Lo que él estaba diciendo, o el apóstol Pablo dice, perdón, antes de ir allá, luego el apóstol Pablo dijo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces lo que está diciendo Santiago es que a través de mi forma de vivir, yo voy a evidenciar que tengo una fe salvífica. Porque es que todo el mundo dice creer en, bueno, todo el mundo no, una gran cantidad de personas dicen creer en Dios. Pero ¿se evidencian en su vida? No, no se evidencian en su vida. No hay evidencias en ellos de que son nueva criatura. Es que creer en Jesucristo no es únicamente decir yo creo en Él. No, es, bueno, yo creo en Él, tengo fe en Él, pero como soy nueva criatura, ahora vivo ¿qué? Diferente. Si examinan mi vida de cerca, a nosotros nos gustan que nos examinen. Nos gusta examinar a otros, pero nosotros no. Pero la pregunta es, si examinan mi vida de cerca, ¿pueden decir que mis obras están evidenciando que realmente he creído en Cristo? No si me examinen el domingo en la mañana, porque el domingo en la mañana por 2 horas cualquiera puede fingir, muy fácil. No, pero en mi trabajo, cuando mis compañeros me ven en el trabajo, pueden realmente dar evidencia, puedo yo mostrar evidencia de que realmente soy salvo cuando me ven trabajar, cuando me ven actuar, cuando me ven comportarme, cuando me ven pensar. Es que ni siquiera en las redes sociales, porque es que en las redes sociales cualquiera puede poner cualquier cosa. Yo he visto gente poner ahí que se juran amor eterno, pero uno dice, si supiera cómo se dan de trancazos. Pero en las redes sociales se juran amor eterno. Es que ni siquiera en eso, porque es breve la vuelta hacerlo. Hay evidencia en mi estilo de vida. La gente lo puede ver. Cuando la gente me puede mirar a mí y me dice, wow, tú eres diferente, tú piensas diferente. ¿Por qué? Pueden decir eso o no lo dicen. Claro, yo quiero resaltar algo aquí. La palabra trabajo, que dice allí, y el trabajo de amor que habéis mostrado. Y lo quiero resaltar porque según los estudiosos, en los manuscritos más antiguos no aparece esa palabra, trabajo. Que está traducido, le añadieron ahí, pero podría traducirse de la siguiente manera: no olvido vuestras obras de amor. Y cualquiera que sea, el mensaje es claro: Dios no olvida las obras que nacen del amor. Las obras que tú haces porque te vean, por quedar bien, por ganar puntos, por competencia, Dios no las ve. Dios ve las obras, o bueno, sí las ve,
voy a decirlo de otra manera, Dios no bendice esas obras, pero bendice las que son hechas de amor. Usted le está reconociendo que ese remanente que esté allí, el amor de ellos es sincero. Es un amor de ágape. El amor ágape es un amor que no está esperando nada a cambio. No es un amor interesado. Por eso les llama amados. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, no tiene que buscarlo. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses: sé que sois salvos. Y pregunta: ¿y cómo sabía el apóstol Pablo que eran salvos? Dice más adelante: por las obras de ellos y acciones de amor. Es decir, el fruto del amor acompañaba o evidenciaba que su fe era auténtica. En Gálatas capítulo 5 versículo 6, tampoco tiene que buscarlo, encontramos algo allí similar. En un contexto diferente, pero el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque en Cristo Jesús la circuncisión, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor. De aquí hay una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué tipo de amor es este? ¿Se refiere al amor hacia las personas? Aunque esto es importante. ¿Se refiere a ese amor? Ahora mire, observe el versículo 10. Vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado, ¿a quién? ¿A quién? Hacia su nombre. No es hacia otros, sino hacia su nombre. Es decir, ¿hacia quién? Hacia Dios, hacia Cristo. Lo que motivaba a estos hermanos, a estos verdaderos creyentes, este remanente, quizás aquellos que estaban allí con la tentación. Yo creo que quizás habían algunos creyentes verdaderos que estaban en la tentación. ¿Regreso o no regreso al judaísmo? Y lo que los motivaba a seguir adelante y a servir a los demás era el amor incondicional por Dios. Era su amor incondicional por Dios. Hermano, y cuando hay un amor incondicional por Dios, ¿cómo le digo esto? Él está primero. Todo lo demás tiene que esperar. Todo lo demás tiene que esperar. No podemos dejar, usando las palabras, parafraseando las palabras del pastor Miguel Núñez en su libro Siervo para su Gloria, no podemos dejar a un lado lo primordial por lo importante. Hay cosas que son importantes, sí, pero hay algo que es primordial para el cristiano, y es Dios. ¿Hay momentos de diversión? Claro que sí, pero la diversión tiene que estar en segundo lugar. Primero, Cristo. Ese es el amor sincero. La clave para un servicio verdadero es el amor ardiente por el Señor. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 14? No tiene que buscarlo. Pero el apóstol Pablo dice allí: el amor de Cristo me impulsa. El amor me impulsa. Es el amor por Él que nos dirige a hacer lo que hacemos. Por eso cantamos, por eso nos congregamos, por eso ofrendamos, por eso oramos, por eso predicamos su palabra. Por eso somos diferentes, porque hay amor por Él. No es por lo que qué dirá la gente, no es por quedar bien con la gente. Oh, cuando el creyente entiende eso, nuestra vida es diferente. Ahora, una pregunta que tenemos que hacernos aquí:
Oh, bueno, antes de eso, amar a Dios de esa manera no es fácil. No, no es fácil. Por eso el Señor Jesucristo dijo, cualquiera que quiera ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Tomar su cruz, negarse a sí mismo, de vez en cuando, no, cada día, y seguirme. Negarnos a nosotros mismos por causa de Dios no es algo fácil. Porque a veces tenemos que dejar a un lado lo que queremos hacer, lo que nos gusta, algunas pasiones que nos gustan, tenemos que dejarlas a un lado porque tengo una responsabilidad con Él. Es que les quiero contar algo que me pasó personalmente. Pero como no encaja mucho, no se los puedo contar. Es lo que estoy diciendo. Pero va relacionado con esto, negarse. Oh, no, claro que sí, sí se lo voy a contar. Porque sí, 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 sí encaja. Sí encaja. A mí me gusta el fútbol, usted sabe que me gusta el fútbol mucho. Y hace unos días que pasó, la selección de mi país clasificó a la semifinal. A 8 horitas de aquí. 8 horitas. Yo dije, más fácil no lo tenía. Y me hablaron de los tiquetes y toda la cuestión. Y yo me emocioné y dije, ya está, vámonos. Había un solo pequeño problema, que jugaban el miércoles. El único problema era ese, que jugaban el miércoles. Y yo me puse a pensar, porque yo lo puse el cuento y mis primos me decían, vaya primo, vaya. Al fin y al cabo usted es el pastor y ¿quién le va a decir algo? Y vaya primo. Me decían mis primos echándome porras, vaya, uy, yo estuviera. Y entonces empezaron. Pero yo me puse a pensar, pues sí, soy el pastor, no voy a ir, hermano, tal predica y nos vemos. Pero yo dije, yo no me podría sentir cómodo gritando gol de Colombia mientras la congregación está reuniéndose y yo estoy de paseo viendo jugar a la selección. ¿Cuál era la prioridad en ese momento? ¿Alguien podía predicar? Claro que sí. Era fácil. Pero dije, en ese momento era lo más importante estar allí. Y fuera de el día de mañana, porque todo sale a la luz, la gente se da cuenta. ¿Y dónde está el pastor? ¿Predicaron en otra congregación? No, estaba en el estadio viendo la selección Colombia. ¿Con qué autoridad me paro luego yo aquí a hablarles a ustedes de compromiso a Dios cuando ustedes saben que el pastor se fue? Si hubiera estado de vacaciones ese día, y precisamente ya es otra historia, pero yo no estaba de vacaciones. ¿Con qué autoridad me paro luego a decirles? Me paré aquí con la misma pasión, porque los que estuvieron ese día vieron que yo prediqué con la misma pasión. Mi corazón estaba aquí, no estaba allá. Eso es negarnos a nosotros mismos. Dejar esas cosas que nos apasionan por hacer lo que Dios pide de nosotros. ¿Qué significa el nombre de Dios aquí? Porque aquí dice por amor a su nombre. Hermano, el nombre de Dios representa todo lo que Él es. Su carácter, su poder, su bondad y su amor. El amor en el nombre de Dios significa desear profundamente su honra, reconocer todo lo que Él representa. En tercera de Juan, capítulo 1, versículo 7, leemos una frase que es poderosa allí. Dice que ellos salieron por amor de su nombre. O sea, salieron a predicar la palabra por amor del nombre de Él. Es decir, que sus hermanos sirvieron
compartieron su fe, motivados única y exclusivamente por el amor que sentían hacia Dios, un amor ágape. Es decir, un amor que no estaban esperando nada a cambio de Dios. Porque la gente dice, Dios, yo voy a ofrendarte a ti tanto para que tú me des tanto. Bueno, eso no es una ofrenda ágape. Una ofrenda ágape sería, Señor, yo te voy a dar aquí lo que yo quiero, así no me des nada. Porque es que nos ofrendamos para que Dios nos dé. Yo no me congrego, Dios, bueno, me voy a congregar, Dios, y entonces ahora sí, perdón, la situación es de esta manera. La gente dice, Señor, si me bendices con esto, entonces yo empiezo a congregarme fielmente. Pero ¿quién dijo que con Dios usted tiene que andar negociando así? Pastor, es que en la Biblia yo lo encuentro. Bueno, en la Biblia hay situaciones específicas que pasaron, pero eso no significa de que todos tenemos que empezar a hacer lo mismo. Aquí yo traigo a colación las palabras de Job. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Es decir, Dios me dé, Dios me quite, yo lo sigo bendiciendo de la misma manera. Mi fidelidad a Dios, mi amor a Dios no depende de lo que Dios me pueda dar. De la esposa de él sí dependía. Porque ella sí le dijo, todavía bendices, todavía, ¿qué dijo? ¿Mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérase. Y así me caso con otro ya. Yo me imagino, obvio, yo me imagino que la señora por la muerte de sus hijos debería haber estado devastada, lo entiendo. Yo entiendo eso. Yo me imagino que debe ser complicado. Yo a veces, el solo pensarlo, pues me da cosa, como diría el doctor Chapatín, ¿no? O sea, da una cosita así. Pero la fidelidad hacia Dios, mi amor hacia Dios, no depende de lo que Él me pueda dar. Es de lo que Él ya es. De lo que Él ya es. Entonces, así que amaban el nombre del Señor, y eso es la prueba positiva de que su fe era real. Y se ministraban los unos a los otros en respuesta a ese amor. Hermanos, no me diga que usted ama al Señor profundamente y no soporta a su hermano. Eso es mentira del diablo. Y la Biblia lo dice claramente. Si usted no puede ver a su hermano, no lo puede amar, que lo ve en carne y hueso, ¿de dónde saca usted que ama a Dios que no lo ve? Entonces no nos engañemos. Porque dice el versículo 10 al final, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea que no fue una cosa de un ratico. Es una acción que continua. Iba a decir constante y continua. ¿Cómo servían? Bueno, yo sirvo a los otros cuando tomo mi don y lo pongo al servicio de mis hermanos. Eso dice la Biblia, ¿no? Nos edificamos los unos a los otros. Ya sea que su don sea aconsejar, su don sea mostrar misericordia, su don sea enseñar, su don sea predicar, su don sea administrar, sea lo que sea su don, lo hace con amor porque ama al Señor. Servirnos o amarnos los unos a los otros implica orar los unos por los otros. Y orar no para que el Señor los cambie, no. Orar, Señor, para que la gracia tuya cada día esté sobre ellos. Deje de orar para que Dios cambie a la gente. No cambie a usted y quiere que Dios cambie a otro. No, ore para que la gracia de Dios cada día esté sobre él. Ore para que ese hermano cada día pueda ser usado por el Señor en la área que sirve. Eso es nuestra oración que debemos que por él. Ore por ese hermano, por las necesidades de, quizás tiene familiares que no conocen, Señor. Por el amor que yo tengo por mi hermano, yo oro por sus familiares para que lleguen a los pies de Jesucristo. Señor, yo oro por mi hermano para que cada día lo uses más y más en el servicio que él hace en la congregación. Deje de andar pidiendo otras cosas. Amar a mi hermano también implica reprenderlo por el pecado que ha cometido. Si ha pecado, pues si usted se dio cuenta, vaya, repréndalo y diga, hermano, corríjase y arrepiéntase. Amar también implica perdonarnos, llevarnos las cargas los unos a los otros, cuidar del hermano más débil. Pero a veces en lugar de cuidar al más débil, lo que hacemos es echarle candela para hacerlo que se debilite más. Sabemos que es débil, sabemos que le gusta el chisme y voy y le cuento un chisme, entonces lo alimento más. ¿En qué lo estoy ayudando? No, si usted sabe que es chismoso, no le cuente chismes.
Todas esas cosas eran parte integral de estos hermanos. Hermano, la vida cristiana se puede resumir, si lo miramos aquí en esto, en el amor que tenemos por el Señor. Y no es un amor sentimental. El amor ágape es una decisión. Es una decisión. Amarlo de esa manera nos capacita para amar a los demás. Creo que el mejor servicio, el mejor regalo que podemos ofrecerle a Dios es, aparte de amarlo a Él, es servirnos mutuamente como Dios pide de nosotros en su palabra. Es valorarnos, respetarnos. No estamos en competencia los unos con los otros. Avanzo para ir terminando. Versículo 11. Pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Yo creo que aquí en este versículo, por lo que está diciendo, el apóstol regresa, el autor, regresa a este grupo y le dice: mire, ahora voy a hablar a ustedes que todavía no han tomado la decisión por Jesucristo. Miren a los amados y sigan su modelo. Hermano, nosotros tenemos un vicio de siempre mirar el ejemplo de aquel que está actuando mal. Nunca miramos el ejemplo del que está actuando bien. Él les está diciendo: mire, ustedes que están a punto de apostatar, aquí hay un grupo que se mantiene firme. Sigan su ejemplo. Sigan la misma certeza de ellos hasta el final. Porque ellos siguen a Cristo. Y se lo digo, la única persona que realmente tiene esperanza es aquella que sigue a Cristo. Miren lo que dice el versículo. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Solicitud, hermanos, es rapidez. O sea, ser rápidos para llegar a la plena seguridad de la esperanza. O sea, aquí en estos versículos 11 y 12, llama a los incrédulos, que los que están allí presentes, ahora a imitar a los que son salvos para que lleguen a la salvación. Le está diciendo otras palabras: si no vienen a Cristo, caerán en el desastre. Vas a perecer repentinamente. Entonces le dice: ustedes incrédulos, miren a los cristianos, vean lo que son y vengan a Cristo rápidamente. Dice, tengan la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Para la plena certeza de la esperanza. Y luego dice el versículo 12, a fin de que no seáis perezosos. Es la misma palabra que ya estudiamos en el capítulo 5, versículo 11, que era traducida como que tardos para oír. O sea, no sean tardos para oír lo que les está diciendo. Sean imitadores de aquellos por la fe y la paciencia en la persecución y heredarán las promesas. Ellos le están diciendo: mire, todos ustedes han recibido el mismo mensaje. Todos están recibiendo la misma prueba. Este grupo ha creído, va a recibir bendición eterna, pero si ustedes no creen y retroceden o se hacen tardos para oír, van a recibir la condenación. Sigan el ejemplo de ellos. Es una advertencia que también se nos hace a cada uno de nosotros que estamos en esta mañana aquí. Quizás muchos de nosotros aquí estamos como el rey Agripa en este momento.
Por poco me persuade, pastor, a ser cristiano. Estás parado allí en el borde. Nunca has tomado la decisión por Cristo. Pero si sigues rechazándola, te vas a dar cuenta de que tu corazón se va a endurecer cada día más y más. Y quizás va a ser demasiado tarde para ti un día. Amigo, estás en peligro de caer en desesperanza. Cuando en tu mano está la decisión donde puedes creer en Cristo y encontrar esperanza para tu vida. Entonces el autor hace un llamado a los cristianos verdaderos. No teman, Dios no se olvidará de ustedes. Y a los que no son cristianos, a los inconversos que están allí presentes, a los profesantes o simpatizantes, les está diciendo, mire, todavía hay tiempo, miren a esos verdaderos creyentes que están firmes, sigan su ejemplo, síganlos porque alcanzarán esperanza. Si no lo siguen, su fin será maldición y en la eternidad pasarán sin Cristo. Y a usted que es cristiano yo le hago esta pregunta. ¿Es usted una persona que el Espíritu Santo puede decir, quiero ponerte como un ejemplo para que los otros te imiten? Hágase usted esa pregunta. ¿Será que el Espíritu Santo me puede usar a mí como ejemplo para que otros me imiten? El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Puedes tú ser ese ejemplo? Puedes tú levantar la mano. Si Dios llegara y se presentara hoy, necesito unos cuantos para usarlos como ejemplo. Puedes tú decir, Señor, aquí estoy. Úsame como ese ejemplo. Y si usted está sin Cristo, estimado amigo, no es salvo. Mi oración hoy es que el Espíritu Santo traiga esa convicción a su corazón y ya no rechaces más el Evangelio. No me está rechazando a mí como predicador. Está rechazando a Cristo. Si me rechazas a mí no pasa nada. Pero si rechazas a Cristo, es tu única esperanza. Va a ser imposible que encuentres arrepentimiento. Porque fuera de Cristo no hay arrepentimiento. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Señor, aquí en este lugar habemos personas que hemos creído en ti. Y habemos personas que no hemos creído en ti. Señor, unos somos trigo, otros somos cizaña. Señor, sabemos que solo tú al final mostrarás quién es quién. Señor, pero oramos para que en esta congregación tú levantes esos verdaderos creyentes que puedan salir a flote y dar evidencia de que su amor por ti está por encima de cualquier cosa y que lo puedan evidenciar. Señor, que puedan ser ejemplo a aquellos que están mirando. Señor, pero también oro por aquellos que no han creído en ti. Señor, para que ellos puedan ver el ejemplo no de los falsos creyentes, sino los verdaderos creyentes, para que te sigan a ti en esperanza y puedan encontrar esa esperanza que solamente tú ofreces. Señor, en tus manos estamos. Señor, tu palabra fue predicada. Haz la obra en aquellos que la necesitan, los que son salvos para ser edificados y los que están perdidos para que encuentren salvación. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias.